trato de inmiscuir epistemología física o fisicalista dentro de la lectura. Ok. Bueno, entonces este tratamiento que hice, lo hice a partir de 3 obras de Kuhn, que son las 3 fundamentales que yo preveo. Son la estructura de las revoluciones, que todo el mundo ya conoce, después la tensión esencial y el camino desde la estructura. En cada una de estas trabajos, Kuhn realiza una perspectiva de tratamiento. Por ejemplo, en la tensión esencial da más historiografía y normalidad, y en el último, que es el camino desde la estructura, se abunda más en la inconmensurabilidad y la naturaleza de las ciencias. Rápidamente aquí pues muestro un esquema sobre algunos de los elementos que son los más característicos dentro de este sistema de pensamiento: la ciencia normal, la historiografía, la matriz disciplinar, la inconmensurabilidad, etcétera. Me voy a enfocar en la normalidad, en la crisis y en la inconmensurabilidad. Entonces, primeramente, tenemos aquí que pues este es el cuerpo explicativo de mayor grado que tiene la neosíntesis como tal. Es el cuerpo normalizado hoy en día, compuesto por población, deriva, mutación, selección y adaptación. Y que, pues, más que nada tiene el nivel ontológico de explicación de las causas es a nivel más que nada genético, como lo mencionaba R. Fisher. Entonces, si tenemos este cuerpo explicativo neosintético, ¿por qué deberíamos reevaluarlo o por qué deberíamos cambiarlo si parece pretender que tiene un poder heurístico pues bastante viable? Bueno, pues primeramente se debe de atender esta revaloración a partir de las caracterizaciones que han hecho diferentes teóricos de la evolución y que han cimentado propuestas sobre cómo es que ya hay como impedimentos heurísticos de la propia neosíntesis. Uno de ellos es el equilibrio puntuado por Eldredge y Gould. En este artículo del 71, pues Eldredge y Gould manifiestan e identifican algunos metacompromisos metacientíficos, es decir, filosóficos de la ciencia, que están inmersos dentro de la neosíntesis, como el positivismo, el inductivismo, la educación pragmática, etcétera. Y bueno, si se quieren cotejar algunos de estos elementos realmente dentro de la propuesta neosintética, pues yo aconsejo que, por ejemplo, se puede revisar la obra de Andrés Moya, que es un neosintético moderno, que bien expone estas categorizaciones metacientíficas. No puedo quitar esto. Bueno, entonces, Kuhn menciona que la ciencia normal, en este sentido, particularmente la neosíntesis, se comparte a partir del adiestramiento de libros científicos a los novatos, ¿no? Entonces, tenemos aquí 3 obras disciplinares de la neosíntesis, que son las que se utilizan en ciertos casos, para adiestrar a los novatos. Y estas 3 obras lo que proponen, o bueno, el contenido de estas 3 obras es pues que son narrativas tipos como manual, más que nada adiestran inductivamente a los novatos y no existen argumentos teoréticos dentro de estas eh, eh, libros disciplinares, sino más que nada son manuales donde el novato puede partir para generar éxitos de los rompecabezas normales. Y bien, entonces cuando la ciencia es normal, ya profesional, el profesionista novato da el salto de los libros de texto a querer entrar a la revisión de la normalidad como tal y aportar empírica o teóricamente. En este caso, podemos hablar de estos 3 ejemplos que pongo aquí, uno a nivel molecular genético, otro ecológico poblacional y otro de cognición y filogenias, donde precisamente se da este discurso pues como pragmático normal sobre los elementos que componen la neosíntesis, y que también precisamente como estos elementos ya se han normalizado tanto y bueno, hay todo un gremio de neosintéticos que todavía apuestan a estos, pues indudablemente ha habido críticas a ellos y en esto han derivado la anarquía selectiva, el exceso de estimación mutacional y los patrones adaptativos que se dan por ejemplo, en estas 3 lecturas, pero también se dan en muchos otros ejemplos empíricos y teóricos que tratan de aportar a la normalidad disciplinar desde la neosíntesis. Esto nos habla entonces de que hay precisamente ya una pérdida de heurística por parte de la neosíntesis, donde se pueden acotar algunos de los siguientes elementos y que también han aportado a la revisión de la misma tendencia evolutiva. Por ejemplo, Eldredge y Gould ya habían mencionado el paradigma panglosiano,
perdón, Eldredge, Gould y Lewontin ya habían mencionado el panorama panglossiano. Eh, Después, también revisores como historiográficos como Provine ya habían hablado sobre la no realidad de la deriva genética como lo se había entendido desde A.R. Fisher y que sigue hoy en día y es un error porque esto no ocurre en la naturaleza. Meyer había hablado sobre el poder explicativo de la selección o causal, que no es un poder causal que tiene la selección, sino es solamente la supervivencia diferencial entre organismos de Demes, y bueno, que ahora se revalora la síntesis extendida como Leyland lo propone y otros como Pieglucci o Müller, etcétera. Entonces, estos elementos lo que han conglomerado es que precisamente haya una revisión del cuerpo neosintético y que también otras teorías como el equilibrio puntuado puedan abonar a esta discusión y se pueda abonar también al poder explicativo en general de la teoría. Pero precisamente hablando de la neosíntesis y el equilibrio puntuado, pues se puede entender que estas dos perspectivas teóricas difieren demasiado en cuanto al proceso de especiación. El proceso de especiación es donde se puede verificar que precisamente cada una tiene un cuerpo teórico y que cada una va a explicar el surgimiento, el mantenimiento, la extensión y el aumento de la diversidad desde sus propias perspectivas. Por eso para la neosíntesis hay una evolución anagenética y para el equilibrio puntuado hay una evolución cladogenética. Además, aumentando a esto, precisamente hoy en día ya se tiene el cuerpo especiativo propio del equilibrio puntuado, que se nombra la gran analogía y que han trabajado arquitectos del equilibrio puntuado propios, donde se propone que la especie es la unidad de cambio, la especiación peripátrica es la que ha desembocado en el origen de la mayoría de filogenias, perdón, de linajes de grandes taxa, y se entiende que dentro del equilibrio puntuado y la macroevolución, las especies son entidades reales, no están sujetas a un factor seleccionista externo, por lo tanto son eventos como el nicho ecológico tienen mucho que ver en el destino propio de las especies. Por ello, puede caracterizarse entonces esta diferenciación de los cuerpos teóricos desde la matriz disciplinar que propone Kuhn, precisamente porque estos conjuntos de creencias de la matriz, que son a los que van a abrazar las comunidades evolutivas, van a estar de acuerdo al desarrollo de ciertas disciplinas que se van a implementar más de una forma u otra dependiendo del criterio teórico evolutivo que se tenga. Así, por ejemplo, dentro del equilibrio puntuado hay ciertas disciplinas que se desarrollan más y de la neosíntesis hay ciertas menos o más. Esto genera tres características: las generalizaciones simbólicas, los ejemplares paradigmáticos y los modelos. Estos tres elementos van a ser diferentes dentro de cada grupo teórico evolutivo y, por ejemplo, los ejemplares paradigmáticos, que son aquellos elementos o sucesos que son los que tratan de replicar los novatos, esos grandes eventos de desarrollo, de éxito del paradigma y de la ciencia normal, van a ser diferentes dentro de el equilibrio puntuado y la neosíntesis. Esta cosa no puedo quitar. Bueno, entonces, aquí se puede dar, por ejemplo, una apreciación de cuáles son las características propias del equilibrio puntuado y la neosíntesis ya a través del paradigma. Se entiende entonces que hay un cuerpo independiente del equilibrio puntuado y otro de la neosíntesis, que si bien por descendencia el equilibrio puntuado todavía contempla algunas características microevolutivas o neosintéticas, también tiene sus propias perspectivas y su propia potencia heurística. Estas características de cada cuerpo lo que genera es la inconmensurabilidad, que es aquel evento de no entendimiento entre comunidades, en este caso evolutivas, pero que sin embargo aún es un proceso pues natural que se da dentro del, um, del ensamblaje de nuevas teorías y nuevas heurísticas. Por ejemplo, aquí tenemos, son algunos de los elementos generales a particulares que son los que tiene cada teoría evolutiva. En este caso, los más generales, pues es la filosofía de la ciencia, la historiografía, la crisis, la normalidad. Dentro de este va a haber las generalizaciones simbólicas, las reglas compartimentales y, no aquí, pero son los ejemplos paradigmáticos. Y cada uno de estos elementos va a ser entendido de manera diferente por las comunidades que estén abrazando una u otra teoría. Entonces habrá disciplinas, conceptos, tradición, adiestramiento, lenguaje, valoración del conocimiento, posturas teóricas y temporalidad del conocimiento muy diferentes entre una teoría y otra. Por lo tanto, es necesario entender que esta inconmensurabilidad lo que va
pues a generar, va a ser una, como, aunque haya una brecha de comunicación, va a generar obligadamente una interlocución entre los representantes de las comunidades. Por ejemplo, ahora que también la evolución es abrazada por filósofos de la biología, se puede dar ese evento de inconmensurabilidad, inclusive pues entre profesionistas de diferentes disciplinas. Por lo tanto, eh, pero no están cambiando las diapositivas, ¿me informa? Mm, no sé si están cambiando. Yo las veo igual desde hace rato. Oh, ya le estaba cambiando. Más o menos me podrían decir en qué diapositiva está el número. Ah, no aparece ningún número. Mm, Dice puntuacionismo frente a seleccionismo, mm, como encabezado. a ver. mm, ok, a ver. Voy a ver si se cambian. Ahí ya cambió. Sí, Ok. Bueno, entonces mencionaba que, estos grandes elementos paradigmáticos son los que se encuentran inmersos particularmente dentro de una y otra teoría, y son los que van a servir para que el abordaje sea diferente, aunque haya elementos o conceptos que se compartan. Entonces mencionaba yo que ahora que también la filosofía de bueno, la evolución es abrazada por los filósofos, también se da ese evento de inconmensurabilidad, donde precisamente hay un no entendimiento, pero no implica que no haya comparación entre elementos y significados de las dos comunidades. Por lo tanto, aquí es relevante mencionar que la inconmensurabilidad es un proceso natural que se da dentro de la naturaleza de los paradigmas y que deben entenderse como un momento donde, aunque no haya comunicación, hay esfuerzo de comunicación entre comunidades, ya sea dentro de la misma ciencia o entre paradigmas compartidos, como en este caso científicos y filósofos. Entonces, estas reglas compartimentales lo que proponen es que, primeramente, las comunidades, obviamente hay comunidades disciplinares y paradigmáticas diferentes, que cada una va a partir de lo que son los léxicos o las taxonomías léxicas, que son dentro de los paradigmas los repertorios por los cuales se va a poder desarrollar el conocimiento de las comunidades. En este caso, por ejemplo, hablamos de filósofos o científicos. Los filósofos tendrán su propia taxonomía léxica, los científicos también tendrán su propia taxonomía léxica. Sin embargo, habrá personajes que traten de inmiscuirse dentro de la interpretación y traducción de lo que significa un elemento para para la otra comunidad, y lo llevarán a su propia comunidad para poder interpretar así el conocimiento de las dos comunidades y generar así nuevos conceptos o significados que van a aportar en la generación de conocimiento. 5 minutos. ¿Okay? Y bueno, también esta metalectura paradigmática lo que también propone es que también sirve para evaluar los cuerpos epistemológicos o evolutivos de las diferentes teorías evolutivas. La neosíntesis, el equilibrio puntuado, la teoría extendida, la teoría endosimbiótica. Y pues particularmente para la teoría extendida, pues hay algo interesante ahí porque apenas está dando el surgimiento de su empiria explicativa, lo que también conlleva que habrá compromisos y valores que lleven a esta comunidad de evolutivos a aceptar o no cuestiones tradicionales de la neosíntesis. Y rápidamente entonces, para el filósofo y para el científico hay premisas que deben de entenderse para poder desarrollar estas reglas compartimentales y que Kuhn manifiesta dentro del paradigma. Se menciona entonces que, por ejemplo, Kuhn propone que para los filósofos sería bueno que se evaluaran aquellos elementos que parecen formales y lógicos y que conectan oraciones con otras, que aunque parezcan lógicas,
pues no significa que estos elementos sean totalmente verdaderos para una comunidad y para la otra. Y que si el filósofo, por ejemplo, quiere hacer sus reglas compartimentales, debe tener cuidado porque lo que es legítimo para su comunidad, pues no puede ser legítimo, a lo mejor no siempre para la otra, que son los científicos. Y de parte de los científicos, pues deben adquirir una historicidad para poder entender el estado de la teoría en el que se encuentran, entender que no todo lo que es empírico está ligado a la teoría, hay cosas que no tienen sentido y que están arrojadas fuera de la teoría, y que los científicos maduros no son solo aquellos que pertenecen a un gremio científico, sino son aquellos que se adecuan a la epistemología, la filosofía y la historiografía de sus disciplinas. Y bueno, finalmente esta perspectiva paradigmática lo que aporta es que con este entendimiento de caracterización paradigmática que se genera desde el equilibrio puntuado y la neosíntesis, se puede entender que hay tres tipos de teóricos o tres tipos de científicos o filósofos en este sentido. Están los arquitectos, que son los grandes revisores de la teoría, y están constituyendo los revisores que están revisando la teoría históricamente o historiográficamente y revisando conceptos, y los pluralistas, que son aquellos que, aunque no tienen un dominio de la teoría o la empiria en uno o en otro, están dispuestos a conocer el conocimiento de otras comunidades para aumentar la explicación heurística de las teorías. Y bueno, eso sería todo. Dejo de compartir. No sé, ¿quieren que deje de compartir? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Sí. Ahora pasamos a las partes de preguntas. Pueden escribir sus preguntas, por favor, en el chat si tienen alguna, o los participantes hacerlas directamente. Yo creo que las presentamos, los que están aquí, que pregunten. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Y por favor, si van a preguntar, vayan levantando su manita. Entonces, Nidia. Sí. Mira, me llama mucho la atención. Yo trabajé con biólogos mucho tiempo y algo que vi, por ejemplo, con los moleculares, o la biología molecular y la biología funcional, ni se llevan, ni se comunican, ni saben de qué habla uno con el otro. Con este esquema que acabas de presentar, ¿cómo solucionarías ese problema? Bueno, me parece que sí, que es algo bien interesante porque los biólogos moleculares como que son más empíricos y los otros que menciono son un poquito como que más, Sí. ajá, como que reflexivos. Pero, por ejemplo, ahora que se da, por ejemplo, la teoría extendida, hay una revaloración de los entendidos empíricos y teóricos, que en algún momento supusieron una diferenciación entre las causas próximas y últimas que mencionaba Meir, por ejemplo, y que ahora se revaloran y que, por ejemplo, yo diría, y desde la perspectiva del equilibrio puntuado, que también contempla eso, y desde la ciencia extendida, que por ejemplo la dicotomía de Meir ya no tiene un sentido como tal aplicativo dentro de la investigación evolutiva, eh, y que si bien puede ser algo que sirva para que los científicos sepan cómo aportar el conocimiento y desde qué perspectiva están aportando el conocimiento, se me hace válido porque, bueno, si bien no todos quieren saber teoría y bien no todos pueden hacer el experimento, pero sin embargo, cuando ¿Quién? Se fue. presentar apreciaciones teóricas, perdón, Alejandro, con un biólogo ¿podrías repetirte, por favor? Sí, sí. Mencionaba yo que ahora que se tiene la teoría extendida, o que se está desarrollando la teoría extendida, se puede ver que la perspectiva de Meyer de la biología próxima y la última ya no es tan vigente y que ahora los biólogos moleculares están tratando de entender la teoría evolutiva. Por ejemplo, Müller y Pieglucci son algunos de ellos que tratan de renovar la epigenética, pero más extendida, y que si bien se puede aportar empiria todavía aislada, pues el científico debe de saber que debe de estar aportando nada más ciertos datos empíricos, pero
como yo decía, a veces hay cosas que están arrojadas en empiria nada más y no tienen un contexto teórico. Y eso debe de saber que pues a lo mejor no retribuye como tal a la síntesis extendida, si es lo que quiere hacer, sino simplemente a su área disciplinar empírica. Está muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Si no hay nadie más, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante, adelante. Que, a ver, explícame cómo entra el filósofo en el pleito de los biólogos. Es interesante. Sí. Um, ok, bueno. Considero que, bueno, la perspectiva de Kuhn, el paradigma, creo que es un llamado para que los científicos atiendan la filosofía, porque hay momentos dentro de la naturaleza del paradigma de su desarrollo, donde hay estancamientos que probablemente puedan parecer como normales, por ejemplo, en la evolución, pero hoy día, por ejemplo, hay todavía comunidades que abrazan el paradigma panglosiano y pues, por ejemplo, eso no es normalidad, eso es un dogma que no, que muchos científicos de la biología no saben que están replicando y que precisamente necesitan hacer metalecturas históricas de sus disciplinas para poder entender qué están haciendo. Y, por ejemplo, si alguien quiere abrazar el paradigma panglosiano, está bien, pero si quiere rebasarlo o quiere aportar más allá del paradigma panglosiano, debe entender qué es. Y, por ejemplo, eh, yo he visto, por ejemplo, creo que el filósofo Caponi, por ejemplo, Caponi es alguien que defiende todavía la vigencia del paradigma panglosiano y del mecanicismo biológico. Y me parece que, por ejemplo, hay muchos biólogos que están abrazando esas propuestas sin saber eh, que, por ejemplo, hay tópicos fisicalistas dentro del paradigma panglosiano y, por ejemplo, de la perspectiva de Caponi, que ya no son viables en la evolución, siendo que Caponi trata de abordar la evolución desde esas perspectivas. Entonces, en lugar de aumentar la heurística o del entendimiento, se está generando ahí como un nudo donde los propios científicos se están anclando porque no saben de filosofía o no saben de filosofía de la ciencia. Ok, gracias. Sí. Pues nos queda nada más un minuto. Yo creo que ya podemos culminar, a reserva que nos quieras dar una última comentario de Alejandro. Si no, ya podemos darlo por terminado. Eh, bueno, no, bueno, creo que simplemente creo que es necesario que los científicos también le entren a la filosofía para poder entender mejor las perspectivas de los filósofos y que haya una comunicación entre ambos para que se articule mejor el conocimiento. Eso sería todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con los autores Jonathan García Campos y Saúl Sarabia López, que nos van a presentar las 4 falacias de la evolución cultural popular. Entonces, tiene la palabra. Ok, adelante. Bueno, pues gracias a los organizadores del simposio y a los coordinadores de la AFM por esta oportunidad. Entonces, como acaba de comentar el moderador, la charla se llama 4 falacias de la evolución cultural popular. Digamos, bueno, Saúl Sarabia está controlando el PowerPoint. Le pediría que cambiara, por favor, a la primera diapositiva. Bueno, como quizá ustedes saben, o en esta mesa de filosofía de la biología, pues la sociobiología y la psicología evolucionista fueron tendencias como muy relevantes a finales del siglo XX, en donde aparentemente se trataba de explicar a lo mental y algunos aspectos de la cultura a través de la teoría de la evolución. Sin embargo, digamos, ha sido altamente criticada la psicología evolucionista y la sociobiología también, y ahora parece que, digamos, existe una nueva tendencia, probablemente un paradigma, que se podría denominar evolución cultural, y ellos sostienen que los cambios en el cuerpo y la mente está determinado principalmente por la cultura, ¿no? Poco a poco esta tendencia, digamos, de evolución cultural ha ido desplazando a la psicología evolucionista
Y en el trabajo, en la charla, lo que queremos hacer es un poco como preguntarnos si las críticas que se le aplicaron a la psicología evolucionista, bueno, algunas de ellas pueden también aplicarse a esta nueva tendencia de evolución cultural. Por favor, la siguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a presentar un conjunto de críticas que se hicieron a la psicología evolucionista, bastante famosas. Esas críticas, bueno, son algo que se llama las 4 falacias de la psicología evolucionista, y muchos piensan que, dado que comete estos errores o estas falacias, la psicología evolucionista es una psicología evolucionista popular o una psicología evolucionista pop. Entonces, la pregunta un poco de digamos, central en nuestro trabajo va a ser si esas críticas se le pueden aplicar a la evolución cultural y si en ese sentido se le podría llamar que estamos frente a una evolución cultural popular o pop, ¿no? Entonces, el trabajo básicamente está dividido en esas partes. Vamos a hablar algo de la psicología evolucionista popular o pop, los acercamientos de evolución cultural, después presentar, bueno, revisar si esas críticas se aplican o no, y hacer un poco un diagnóstico de si se aplican o no, por qué sucede eso, y las observaciones finales. Entonces, la siguiente lámina. Bueno, yo expondría la sección 1 y 2 y Saúl Sarabia el resto. Entonces, en primer lugar, ¿qué sería la psicología evolucionista popular o pop? Digamos, esta psicología, muchas veces ellos, los defensores de esta psicología, Leda Cosmides y John Tooby, que son los más famosos, ¿no? Pero ellos son como los líderes de este proyecto. Ellos han dicho que la psicología evolucionista es simplemente eso, digamos, ocupar las herramientas provenientes de la biología y de la teoría de la evolución en la psicología. Ellos dicen que no es una escuela psicológica más, sino que en realidad se pueden dedicar a cualquier tema de la psicología, a sexualidad, a razonamiento, a emociones, cualquier tema de la psicología, pero digamos aplicando la teoría de la evolución. Dos de las, digamos, rasgos como muy fundamentales de este acercamiento es que defienden una arquitectura particular de la mente y una perspectiva metodológica particular. Sobre la arquitectura de la mente que defienden es esto que se ha conocido como la teoría de la modularidad masiva, ¿no? Ellos piensan que la mente está compuesta en su mayoría o totalmente por módulos darwinianos. Un módulo darwiniano es como un pequeño mecanismo, producto de la selección natural, que resuelve problemas a los que nuestros ancestros cazadores-recolectores enfrentaron. Entonces la mente está lleno de estos módulos, la mente de un hombre moderno, y hay módulos para lo que ustedes se puedan imaginar, como reconocimiento de caras, o para detectar tramposos, o para frecuencias, para muchas cosas. Entonces esto es la visión de la mente, pero por otro lado tienen un acercamiento metodológico particular que tiene que ver con algo que se denomina ingeniería inversa. La idea es que ellos tratan de hacer como un estudio del pasado evolutivo, y una vez analizando ese pasado evolutivo postulan qué mecanismo pudo haber resuelto o pudo haber sido eficaz para resolver los problemas de nuestros ancestros. Y entonces, una vez que postulan esos módulos o esos mecanismos, pues tratan de ir a pruebas de papel y lápiz, a pruebas psicológicas para ver si eso es el caso. ¿Seguimos? Hay muchas críticas a la psicología evolucionista. Las críticas que aquí presentamos son críticas que presenta David Buller, que se llama las 4 falacias. Aquí falacias se está tomando en un término muy general, como serían como 4 críticas. Y estas son las críticas que después queremos ver si de algún modo se pueden aplicar a la evolución cultural. La primera es esto de que no es posible, según los críticos a la psicología evolucionista, conocer la psicología de nuestros antepasados. Ellos piensan que para poder conocer los problemas de nuestros antepasados, por ejemplo, necesitamos descripciones muy detalladas, y dado que estas descripciones nunca son tan detalladas ni tan precisas, pues la postulación de un módulo siempre es algo, digamos, que puede ser puesto en duda. Las descripciones, ellos piensan, bueno, los críticos a la psicología evolucionista, de los problemas adaptativos son siempre incompletas, y en ese sentido no podríamos saber qué mecanismo fue el adecuado para resolver los problemas que nuestros ancestros
se enfrentaron. La siguiente crítica, bueno, es que no es posible entender los rasgos propiamente humanos, según Buller y otros. Digamos, para poder hacer uso del método comparado hay que poder, digamos, ¿cómo se llama? Comparar especies que tengan un precursor común, pero la cuestión un poco es que las formas superiores, según esta crítica de cognición, como el lenguaje, pues no las podríamos comparar con otra especie que, digamos, que tengamos un ancestro común. Pensemos en los chimpancés que no tienen un lenguaje, bueno, al menos como el nuestro, y que nuestros, digamos, otros miembros del género Homo, pues están extintos, de modo que no se puede hacer, realmente no se puede aplicar el método comparado en la psicología. Digamos, otra de las críticas es que mucho de nuestra mente, bueno, los psicólogos evolucionistas defienden que nuestro cráneo moderno, ese es el logo de su propuesta, nuestro cráneo moderno alberga una mente de la edad de piedra. La crítica a esto es que, por supuesto, nuestra mente evolucionó antes, hay aspectos de nuestra mente que son antes de la edad de piedra y algunos otros posteriores. Por ejemplo, ellos consideran que, pues actualmente se considera que con 18 generaciones es suficiente para impulsar ciertos cambios, y entonces eso diría que nuestra mente no es de la edad de piedra, ¿no? Tenemos aspectos de nuestra mente que son más nuevos. Y la última crítica, la crítica 4, si por favor la cambian, tiene que ver con, yo les comentaba que lo que hacen los psicólogos evolucionistas es un poco hacer un aparente estudio de los problemas que nuestros ancestros se enfrentaron y postulan un módulo, y después lo que tratan de hacer es ver si hay evidencia empírica actual de que eso es el caso. Y lo que alcanzamos a ver es que esa evidencia se recoge en pruebas de papel y lápiz y reducen todo a eso, o sea, a pruebas psicológicas como test, y que, por ejemplo, una de las cosas que se le critica es que muchas veces estos test son bastante sesgados, que, por ejemplo, se aplican digamos, a básicamente estudiantes universitarios de universidades del primer mundo, y que en ese sentido nos refleja, realmente nos recoge evidencia actual. Entonces, estas son un poco las críticas o algunas de las críticas que se le han hecho a la psicología evolucionista, y en la segunda parte quisiéramos explicar un poco sobre la evolución cultural. Digamos, por evolución cultural, disculpen el exceso de información en cada una de las láminas, pero por evolución cultural muchas veces se entienden diferentes cosas. Por ejemplo, hay quienes hacen una diferencia entre una postura histórica, poblacional y seleccionista de la evolución cultural. Ya no voy a explicar cada una de ellas. A nosotros nos interesa la visión poblacional de la evolución cultural. Dentro de esta visión poblacional, la siguiente lámina, por favor. Bueno, por supuesto, como su nombre lo indica, tienen especial interés en el papel de las poblaciones. Dentro de la visión poblacional hay como dos escuelas, algo que se conoce comúnmente como la Escuela de California, digamos, defendida por académicos como Robert Boyd y Peter Richardson, pero otros como Joseph Henry o incluso Tomasello, y otra cosa que se llama la Escuela de París. Hay todo un debate de qué tanto son escuelas diferentes o no, o, en fin. A nosotros nos interesa ver si las críticas se aplican sobre todo a la Escuela de California. La siguiente lámina, por favor. La Escuela de California, bueno, tiene ciertos rasgos, y aquí lo importante es, obviamente, como todo defensor de la evolución cultural, es la importancia de la cultura. Por ejemplo, ellos han defendido mucho que lo que nos hace inteligentes y diferentes de las otras especies es, lo que nos hace inteligentes no son algo como módulos, producto de la evolución cultural, sino la cultura. Ellos subrayan el papel de la evolución cultural acumulativa, y que, digamos, el secreto de que nosotros seamos una especie exitosa no tiene que ver con nuestra inteligencia, sino con la cultura. La siguiente lámina. Dicen cosas como, esa es una pequeña cita, pero el secreto de nuestra especie nos reside en el poder de nuestras mentes individuales,
sino en cerebros colectivos de nuestras comunidades, ¿no? Lo que nos hace inteligente es nuestra cultura. Voy a dejar mi explicación hasta aquí para que Saúl Sarabia pueda un poco explicar ya su parte. Aquí las otras láminas había puesto un poco cosas de Tomasello, como para que vieran un poco con mayor profundidad algo sobre evolución cultural. Pero bueno, le daría la palabra al maestro Saúl para que él pueda ya revisar su parte y no me coma más minutos. Bien, gracias, doctor. Como ya les comentó el doctor Jonathan, nos estamos centrando en la Escuela de California, especialmente en los trabajos de Michael Tomasello y de Joseph Henry. Entonces, lo que queremos hacer es, una vez que se les ha expuesto cuáles son las críticas de Buhler a esta especie de psicología evolucionista pop, pues ver en qué medida esas críticas se podrían o no aplicar a la investigación del programa de evolución cultural, específicamente representado, como les decía, por Tomasello y por Henry. Entonces, nos decía el doctor Jonathan que la primera crítica era como que no era posible conocer la psicología de nuestros antepasados de la de piedra, y es una crítica como que hay bastante consenso en que se aplica a la psicología evolucionista. Pero, sin embargo, si vemos de cerca cuáles son los recuentos que tienen estos autores de la evolución cultural, pues vemos que presentarían exactamente el mismo problema, ¿no? Es decir, como que los mismos problemas adaptativos, aquellos que surgen en culturas particulares, en este tipo de aproximación siguen siendo muy vagos y de hecho no se tienen descripciones detalladas de cómo las diferentes culturas ofrecieron diferentes respuestas a los diferentes problemas adaptativos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo y lo argumentamos más en nuestro trabajo es que, pues básicamente el problema está presente también en estos enfoques de evolución cultural. Bueno, presentamos algunas de las críticas que se les han hecho a estos autores, tanto a Henry como a Tomasello, en especial al trabajo de Henry, en este libro que se llama El secreto de nuestra especie. Y, por ejemplo, Clark y Hayes tienen un artículo que hace una revisión del texto y es el tipo de críticas que le hacen, ¿no? Que nosotros la equiparamos como esta primera falacia. Apuntan a que este tipo de trabajos de evolución cultural, pues, sostienen como datos que parecerían ser superficiales, hablando a nivel de ciencias cognitivas. Entonces, diríamos que de alguna manera parcialmente podríamos aplicar también esta primera crítica a este trabajo. A pesar de lo que estos autores afirman, pues, por ejemplo, afirman que el cuerpo, la fisiología y la mente son modificados por la cultura, pero cuando nos ofrecen ejemplos de cómo es el caso, nos ofrecen ejemplos de cambios biológicos, no a nivel cognitivo. En este caso, por ejemplo, Henry utiliza parte de la literatura que es muy famosa en teoría de construcción de nichos, como la tolerancia a la lactosa o el desarrollo de genes como de resistencia a la malaria, y lo presenta como evidencia de que la cultura nos cambia, pero lo que estamos diciendo es que se aplicaría de alguna manera la primera crítica al ser ejemplos de cambio biológico y no cognitivo, al igual que la psicología evolucionista. La otra crítica, que es la 2, podríamos resumirla como que no es posible entender los rasgos propiamente humanos. Y básicamente lo que estamos diciendo es que en la medida en que la psicología evolucionista utiliza como las mismas heurísticas de investigación para hacer comparaciones. ¿Perdón? 5 minutos. Perfecto. Bueno, en resumen, estamos diciendo que utilizan el mismo enfoque o acercamiento metodológico. Es decir, las comparaciones hechas por el enfoque cultural se hacen dentro de la misma especie y pues de alguna manera, aunque digamos como retóricamente se presente como un enfoque alternativo, estarían haciendo lo mismo dentro de una especie humana. Es decir, no habría tanta la comparación que tanto se le critica a la psicología evolucionista que carece. Otra, la crítica, la 3, es que nuestras mentes han evolucionado mucho desde la edad de piedra y de hecho eso es parte de las críticas que hace la empresa de la evolución cultural. Pero retomando lo que ya les comentaba, si uno analiza estos trabajos directamente, pues la gran mayoría, o si no es que la totalidad de ejemplos que nos dan son cambios biológicos, no cognitivos o no psicológicos. Eso no pasa, por ejemplo, en los defensores de la teoría de construcción de nichos, quienes creemos
que sí se trataría de un enfoque más cultural y más interactivo y de causalidad recíproca. Pero en esta escuela de California y en estos autores en específico estamos diciendo que no van más allá. Igual, el enfoque que ellos nos presentan y la característica de cómo empezamos a evolucionar a través de la cultura en un tiempo determinado, pues coincide con el tiempo que los psicólogos evolucionistas nos dan para la evolución en la edad de piedra. Es decir, ellos localizan el Pleistoceno en un tiempo determinado y vemos que los cambios que nos dice Henry que han sido producto de la cultura los localiza exactamente en el mismo periodo del Pleistoceno. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que parecerían hacer referencia al mismo tiempo de evolución. Y la última, pues, tiene que ver con el tipo de pruebas que utilizan, y lo que estamos diciendo es básicamente lo que otros autores también les han criticado, que sus trabajos pues tienen como punto central explicar la cognición, pero sin embargo las ciencias cognitivas siempre están ausentes en sus investigaciones, es decir, no van más allá de pruebas empíricas que parecerían superficiales, que es lo que se les ha criticado a la psicología evolucionista como especulaciones, le llaman, disfrazadas de resultados, y parecería que también podríamos decir que una revisión sesgada de la literatura, y al igual que la psicología evolucionista, pues no consideran en ocasiones a explicaciones alternativas o explicaciones rivales. Entonces, en este sentido, estamos diciendo que hay un programa de evolución cultural representado en estos dos autores que podría denominarse de alguna manera un proyecto de evolución cultural pop. Ahora, ¿cuáles serían las razones y cuál sería nuestra propuesta de por qué es el caso? Para empezar, pues estos dos programas se ven como rivales. De hecho, es fácil encontrar citas tanto en Henry como en los trabajos de Tomasello que rechazan totalmente la psicología evolucionista y se ven como un avance de la comprensión de la cognición por encima de estos enfoques como más adaptacionistas, más panglosianos o más seleccionistas que están representados en la psicología evolucionista. Y nosotros creemos que el problema está en que no se distingue entre afirmaciones centrales de las teorías y excesos retóricos o meros excesos retóricos. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar cuáles son las afirmaciones centrales de cada teoría y parece que ahí sí comparten ese tipo de afirmaciones. En excesos retóricos es claro que hay una rivalidad y que es claro que no hay compatibilidad alguna entre los dos programas. Sin embargo, si vemos de cerca las afirmaciones centrales, vemos que sí las comparten. Por ejemplo, la primera sería que los mecanismos cognitivos y los distintivamente o propiamente humanos que permiten la propagación y estabilidad de la cultura son fijados, asimilados y heredados genéticamente. Y esto parecería que lo encontramos en ambas propuestas, tanto en Tomasello como en Henry, como es obvio en la psicología evolucionista. Otra es el adaptacionismo, es decir, ambos están utilizando lo que Luhns denomina el adaptacionismo metodológico para investigar acerca de lo que es propiamente humano o acerca de la naturaleza de la cognición humana. Y lo último es que ambas propuestas digamos que se comprometen con la idea de que hay componentes básicos de la mente que fueron moldeados en un pasado evolutivo o en un ambiente de adaptación evolutiva, y ese tipo de mecanismos que son asimilados biológicamente son los que dan lugar a la cultura, los que nos permiten cambiar a través de la evolución cultural, pero sin embargo están utilizando la misma estrategia metodológica ambas propuestas. Y ahí tenemos otros trabajos que parecemos como criticar ese tipo de ideas y supuestos. Entonces, si es el caso que estas tres cosas que les acabo de presentar son afirmaciones centrales de ambos programas, pues entonces se seguirían varias cosas, ¿no? Dice Downs en un artículo del 2018 que la psicología evolucionista hay un gran consenso de que es una empresa profundamente equivocada, y entonces lo que nosotros estaríamos diciendo es que se puede interpretar si esas críticas que se utilizan o se asumen siempre en contra de la psicología evolucionista son el caso, entonces pues este programa pop de evolución cultural también estaría equivocada. Si creemos que no son buenas las críticas de Buhler, entonces pues de ninguna manera haría falsa la psicología evolucionista, pero tampoco al programa de evolución cultural. Y entonces lo que estamos diciendo es simplemente que esas críticas se podrían aplicar en ambos casos, y cualquiera que sea la ruta que sigamos, tendríamos que hacer una revisión de esos consensos que tenemos. No estamos defendiendo que las críticas de Buhler son buenas o son malas, simplemente estamos diciendo que si se toman al pie de la letra se podrían aplicar a una especie de programa de evolución
cultural que Gracias. totalmente en exceso retórico se distingue. Y sería todo, gracias. Gracias, Saúl. Perdón, es que nos tenemos el tiempo bien cortito y ya nada más tenemos 4 minutos para preguntas, por favor. Entonces, aquellos que tengan alguna duda, háganme el favor de levantar su manita. Yo, si quieren, comienzo. Y bueno, le crece una pregunta a los dos y es, ¿a qué exactamente se están refiriendo con la edad de piedra? O sea, me refiero en términos de años. ¿Qué época es la que están ustedes refiriéndose cuando hablan de ello? Pues estamos tomando las afirmaciones que hace la psicología evolucionista. De hecho, es el principio 5 de la psicología evolucionista. Y hay como todo un debate y tenemos un trabajo donde hacemos ese tipo de señalamientos sobre la ambigüedad que tienen estos autores al hacer referencia, porque a veces llaman edad de piedra, a veces le llaman ambiente de adaptación evolutiva, a veces le llaman pleistoceno, pero básicamente si uno rastrea los trabajos de la psicología evolucionista, sería un periodo que estaría entre 2 millones, 1.8 millones, hasta sería relativamente temprano, antes de 10.000 años. Vale, muchas gracias. Gerardo tiene una pregunta. Sí, creo que es una pregunta relativamente sencilla. ¿Me escuchan bien? ¿Perdón? Sí. Sí, entonces parece que quisiera saber un poquito qué opinión tienen sobre los argumentos, porque parece que aquí lo único que quieren mostrar es que si los argumentos corren, aplican para estas dos áreas, y si no corren, pues lo mismo, no aplican para las dos áreas, porque me parecen que son argumentos que se han sacado mucho y quisiera saber si ustedes tienen una opinión, alguna visión sobre si son argumentos que sí corren o si ven algunos problemas con ellos. Bueno, no sé, Saúl, si quieres contestar o yo, o digamos, bueno, en realidad sí, tienes razón y se comentó en la exposición, simplemente es un poco como asumiendo que son argumentos que son bastante famosos en la literatura y que son argumentos que generalmente se aceptan para la psicología evolucionista, nosotros como asumimos eso y simplemente tratamos de ver si se aplican acá. Y entonces, si tu pregunta es, ¿pero ustedes creen que son buenos argumentos o no? Pues nosotros creemos que tanto la psicología evolucionista como como el programa de evolución cultural podría más o menos responder a algunos, o podría decir, por ejemplo, yo tengo como un poco de críticas acerca de, bueno, no sé si Saúl las comparta, pero por ejemplo, en cuestión de los test psicológicos, ¿no? Ciertamente los tests se empezaron a hacer en universidades americanas y prácticamente ahí se hacían, pero tanto los psicólogos evolucionistas y por supuesto los del programa de evolución cultural han tratado de ampliar esa base, ¿no? Desde, vemos a Cosmides y Tubi haciendo resonancias electromagnéticas funcionales y a gente de la evolución cultural trabajando, no sé, cosas, no sé, en otras culturas. Entonces, yo creo que a lo mejor podrían, por supuesto, decir, ojo, nosotros decimos un poco más, o estas críticas a veces han como enfatizado un aspecto de nuestra investigación, pero no es lo único que hacemos. Yo creo que eso se podría decir. Gracias. Ya con esto culminamos. Ya no nos da más tiempo para más preguntas. Entonces le pedimos de favor que nos presente. Me permite un segundito que se me salió el... A Josué Campos. Sí, claro. Josué, por favor, ¿nos puedes presentar tu ponencia? Sí, muchas gracias. Bueno, yo no haré una presentación. Expondré este texto que preparé. Bueno, la ponencia se llama Monismo neutral leibniziano en la filosofía zoológica de Jean-Baptiste Lamarck. En principio el título puede parecer contradictorio, pero el pensamiento porque normalmente el pensamiento leibniziano es considerado paralelista psicofísico, dada la interacción que sostiene entre la mente y el cuerpo. En la filosofía zoológica de Lamarck se entiende como un panteísta muy cercano a Spinoza, y su filosofía, si la hay, es monística, entendiéndola como mecánica, y atribuye a todas las causas de una base física y química de la materia, a decir de Ernesto Haeckel, en el prólogo de esta obra.
pero mostraremos cómo sería el pensamiento de Leibniz si lo flexionamos hacia un monismo neutro y lo detallamos con respecto a nuestra interpretación del pensamiento de Lamarck. Abordaremos a Leibniz como un monista neutro, el cual presenta en su organización ontológica un epifenomenismo invertido panpsiquista. Para eso, nos apoyaremos en el artículo del doctor Rubén Moreno, el argumento de la naturaleza intrínseca, una lectura panpsiquista de Leibniz, y de un texto del doctor Alejandro Herrera Ibáñez, ¿fue Leibniz un paralelista psicofísico?, quienes exploran la flexibilidad de los argumentos leibnizianos con respecto al paralelismo dualista, la noción de sustancia y fuerza, así como la armonía preestablecida. La relación entre Leibniz y Lamarck la sustentaremos en la idea de la influencia del autor de la armonía preestablecida en el transformismo del siglo XVIII y XIX. Veremos cómo se dio este influjo sobre el filósofo naturalista francés, ayudándonos en los trabajos del doctor Celso Vargas Elizondo, titulado La influencia de Leibniz en el transformismo, y de Henry Fairfield Osborn en su texto From the Greeks to Darwin. El objetivo es poder hablar de una conexión congruente entre nuestros autores principales. Posteriormente, analizaremos rápidamente, de forma rápida, el pensamiento que presenta Lamarck en su filosofía zoológica, siendo nuestra intención relacionarla con esta visión leibniziana, que apunta a una ontología más, digamos, flexible. Bueno, esperamos concluir la investigación en general con una postura que se muestra más atractiva para renovar problemas de la filosofía de la ciencia actual, como el mente-cuerpo con respecto a la situación protomental que el doctor Moreno pretende, aportando de esta forma una cierta vía panpsiquista, como una alternativa al fisicalismo y su propuesta cerebro-mente. De igual forma, buscaremos ampliar un plano en Lamarck que nombra método natural, que invita a indagar nuestras investigaciones en el propio orden de la naturaleza, independiente de toda arbitrariedad. En ese punto, ¿por qué Lamarck? Porque me parece que hay una concepción de la ciencia de una disputa anterior a Lamarck y Darwin que se centra en Newton y Leibniz. Esta disputa es en la concepción de ciencia. Leibniz aporta a los naturalistas franceses, mientras que Darwin es más influenciado por Newton, nuevamente en concepción de ciencia. Y la influencia que estos tuvieron en Lamarck básicamente se corta, pero Darwin dio paso a a situaciones como las mencionaban los ponentes anteriores, incluso influencias en Marx, en Freud, en otros pensadores posteriores que formaron nuestra concepción de ciencia actual. Esa es como la intención de por qué tratar de ver qué hay en Lamarck. Bueno, en general los argumentos de la armonía preestablecida, de la razón suficiente, del autor, del plan, de la voluntad divina suelen ser claros, incluso son retomados por la tradición filosófica moderna. El problema aparece cuando se adentra de forma novedosa en la conformación del mundo a partir de las mónadas, las cuales son esencias verdaderas en el mundo leibniziano. Estas poseen las facultades de apetito y percepción, cualidades por las que podemos diferenciar a las mónadas al nunca presentar el mismo grado de apetición o percepción, encontrándose aisladas de otras mónadas, siendo el fundamento de la realidad física. Sin embargo, no hay forma de entender la comunicación, tampoco ni entre mónadas, ni entre las mónadas y la realidad física, fuera de las suposiciones más clásicas, como lo que comenta el doctor Rubén Moreno en su artículo, a la que le dicen la danza metafísica sincronizada, en la que las mónadas presentan movimientos internos coherentes y consistentes que sugieren interacciones que en realidad no tienen lugar. Todo ello auspiciado por la armonía preestablecida. Esta conlleva que las mónadas siguen el plan trazado, obedeciendo la voluntad del autor divino. La intención del doctor Herrera también es clara. Quiere explorar qué hubiera pasado si Leibniz hubiese afirmado un monismo en vez de un dualismo. Es decir, pensar en una entidad neutra, las mónadas,
que fuese la causa de lo mental y de lo físico, en lugar de plantear la existencia de dos sustancias diferentes, lo mental y lo físico, que de alguna forma mantienen una interacción paralela. Bajo esta premisa, apunta hacia un epifenomenismo invertido, entendiendo que tradicionalmente el epifenomenismo implica la derivación de lo mental como un producto o efecto de lo físico, en la relación cerebro-mente. El doctor Herrera piensa que se da una relación mente-cuerpo, donde la mente es parte de una entidad física, metafísica, la mónada, mientras quien deriva es la realidad corporal. Por decir, esto es muy diferente del paralelismo cartesiano, en el que está la sustancia res cogitans y la sustancia res extensa, y estas mantienen una relación paralela. En Leibniz sería sustancia monada y fenómeno realidad, y su relación sería derivativa. Y eso ya sería pensando en la teoría dinámica de Leibniz y en la fuerza monádica, que terminaría uniendo ontológicamente lo metafísico con lo físico. Así bien, se plantea que para Leibniz lo único que puede ser considerado realmente como sustancia es la mónada. Sin embargo, también existe lo material. Pues bien, lo material es visto por Leibniz como un producto fenoménico de las mónadas, algo que difiere de ser una ilusión, dado que sí se encuentra en la realidad. El doctor Herrera usa como metáfora el surgimiento de un arco iris con respecto a las gotas de agua en el ambiente y la luz del sol. Sin meternos directamente en las cualidades y clasificaciones de las mónadas, podemos decir que con la lectura sobre fuerzas, sobre las fuerzas, una consideración meramente metafísica, la materia es un producto fenoménico derivado de las mónadas, lo que da pie a posibilidades de que esto sea signo de un monismo neutro. El doctor Moreno, por su parte, está pensando en utilizar la teoría leibniziana para dar al epifenomenismo invertido panpsiquista. Obviamente lo está recuperando del doctor Herrera, pero da un mayor desarrollo a la parte panpsiquista, donde intrínsecamente todas las sustancias metafísicas fundamentales son de tipo mental o protomental, percepciones y apetitos o protopercepciones y protoapetitos. Es decir, el doctor Moreno está explotando la gradualidad que producen las mónadas con respecto a las actividades mentales, como la sensación, la memoria, la conciencia, etc. De esta forma, está contemplando la existencia de una serie de estados graduados de conciencia. Es decir, al ser las mónadas entidades mentales, metafísicas, y siendo la causa de la realidad física, encontraríamos en todo lo existente diversos grados mentales, de donde surgen cualidades mentales como el hombre, como las del hombre. También surgen las cualidades en los animales, las plantas y los seres físicos o inanimados. Aquí se abre una gama de probabilidades mentales para toda la realidad física, la herencia, por decir de algún modo, de todo lo que aportan las mónadas. Aunque esta postura en Lamarck ya no se seguiría tan seriamente, porque Lamarck sí, pese a que considera un mismo estado ontológico de lo existente, a lo que llama productos de la naturaleza, sí hace una división en la que no puede haber una relación directa, es decir, puede haber una evolución entre los animales, pero de una planta a un animal no puede haber un salto. Igual con los minerales, sujetos inanimados no pueden dar saltos a plantas o animales. Ahí se rompe un poco el querer añadir el panpsiquismo. Bueno, en el artículo del doctor Vargas, están sentadas las bases de cómo los principios leibnizianos influyeron en el siglo XVII. Nos explica que en 1740, el Federico II empieza una pequeña campaña para querer incorporar pensamientos o tradiciones franceses a los alemanes. Para eso contrata a Maupertuis y él empieza a formar parte de la currícula de la Universidad de Berlín y empieza una retroalimentación de ambos pensamientos, al punto de que podemos hablar de
que pensadores como Bonnet, Robinet y Buffon fueron considerados leibnizianos. Incluso Bonnet tuvo un problema de acusaciones de plagio porque sí, seguía muy a la letra textos como la Teodicea. Igualmente, en este tiempo, parece que Leibniz influye en Linneo, y Linneo a su vez en Cuvier. Esto forma pues digamos, un pensamiento en la época de Lamarck, en que Cuvier, siendo fijista y creacionista, no acepta las ideas de Lamarck, y esto como que relega un poco el pensamiento de Lamarck. Por eso ya no, digamos, no fue tan fuerte, y se retomó hasta que Darwin publica El origen de las especies. Pues básicamente Lamarck sigue la parte transformacionista de Leibniz, y Cuvier la parte más fijista, creacionista, que no tiene que ver con el pensamiento de Leibniz, pero sin embargo, por todo lo que va añadiendo Leibniz, sí lo relacionan con él a final de cuentas. Pues bien, en Lamarck encontramos una concepción de la naturaleza interesante. Como suele emplearse en el lenguaje común, hay una mención de la naturaleza como un lugar en donde se encuentran las cosas. Esta forma parte de un lenguaje que usa Lamarck y que también está dirigido hacia la naturaleza. Digamos, esta naturaleza regida por leyes, cito a Lamarck, está regida por leyes, está organizada, posee los medios y facultades que le son necesarios para producir por sí misma todo lo que admiramos en ella. Posee la facultad y todos los medios para dar por sí misma la existencia a todos los seres diferentes. Todos los cuerpos organizados de nuestro globo son verdaderas producciones de ella, que ella ha ejecutado sucesivamente después de una enorme sucesión de tiempo. Forma los cuerpos organizados más simples por medio de la generación espontánea. Esas producciones de la naturaleza se dividen en dos ramas, los seres vivientes y la materia bruta. Aquí podemos ver una división similar a la que se espera en el monismo neutro de Leibniz. Una entidad neutra que sería la naturaleza y sus derivados, vistos como los productos de la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, razones suficientes para fundar un epifenomenismo invertido, ligado al monismo neutro. Además, menciona Lamarck que el principio de lo físico y lo moral son lo mismo en su origen. Explico. Lamarck toma la tradición de Cabanis. Se refiere a lo físico como lo corpóreo y la realidad física, y lo moral como el alma o la mente, las entidades metafísicas. El autor de la filosofía zoológica inicia sus reflexiones con el objetivo de emplear un método natural, mismo con el que nos muestra que elegir al hombre como punto de partida de los estudios físicos y morales es un error, puesto que estas cualidades en el hombre están en un grado de perfección muy alto, siendo lo ideal comenzar por las formas de vida más sencillas, los moluscos, los insectos, pues, digamos, es un estudio de, no sé, diría más de sentido común, empezar por lo sencillo y ver cómo se fue formulando el ser más complejo, teniendo en cuenta que está dentro el principio de continuidad, es decir, todos los seres vivos de cierta forma están conectados. Para empezar un estudio, podremos empezar por lo más simple para llegar a lo complicado. Sigo. Con esto podemos decir que se cumple un panpsiquismo, una cierta especie de panpsiquismo. Es decir, se sigue que lo moral en Lamarck tiene una relación más íntima con la naturaleza, una relación metafísica, pero surge conjuntamente con lo físico, planteándose en toda la producción de la naturaleza cualidades de forma gradual. Sí. Esto nos lleva a aventurarnos a decir que se cumplen elementos tipo protomontal, aunque como les expliqué antes, no se cumplen tal cual. Pues bien, al igual que en Leibniz, Lamarck contempla que la naturaleza actúa bajo la voluntad del supremo autor. Incluso habla de una organización y leyes que siguen formando parte de un plan marcado por el mismo autor.
Sin embargo, debemos aclarar que ambas posturas buscan ser lo más científicos posibles, entendiendo esto como racionales. Por lo anterior, tienen un mismo punto a tratar con respecto al autor, y esto es que no puede permitir un Deus ex machina. El intervencionismo, el ocasionalismo no están permitidos, por tanto, mantener una línea científica como por ser conscientes, en especial Leibniz, de que la armonía o el equilibrio se resguarda mediante la voluntad del autor. Es decir, su existencia implica la interacción o creación de una entidad neutra, las mónadas o la naturaleza, las cuales son encargadas de llevar a cabo su plan. Esta visión sí es muy cercana al deísmo, sí se entiende que por la presencia de un dios o divinidad que no interviene posteriormente a la creación. No hace correcciones, no altera leyes de la naturaleza, no admite revelaciones, cultos o apelar a milagros. Ya. Con lo anterior podemos ya excluir a la mar del panteísmo, así como del mecanicismo que menciona Haeckel. Pues como interpretamos, aunque los productos de la naturaleza sí se guían por leyes físicas y químicas, su monismo está supeditado a una entidad neutra que se encuentra de forma metafísica en la filosofía zoológica. A este punto podría decirse que el epifenomenismo invertido panpsiquista del doctor Herrera y del doctor Moreno encuentran un lecho confortable en el pensamiento lamarcano, mismo que contempla con su método natural el darle cabida a la filosofía dentro de las ciencias, cosa muy distinta a la que se dio a la mitad del siglo XIX con el origen de las especies. Lamarck apuntaba claramente a una mirada más cautelosa de la naturaleza, es decir, ceñirse a lo que en ella se ve, no crear artificios que fuesen más cómodos, ni dejar de ver en la taxonomía una herramienta epistemológica para dar una mejor organización al momento de estudiarlo, no como una forma de discriminar al mundo y lo que ve. Es decir, que la visión monística de Leibniz, de los doctores Herrera y Moreno, daría cierto aire fresco a teorías con síntomas de agotamiento. Vemos que el ampliar el margen de búsqueda desde reformulaciones metafísicas, no ya del fisicalismo o el empirismo, se abre un panorama donde la filosofía y la ciencia pueden convivir y dar a problemas como el de mente-cuerpo, una dinámica distinta, sin volver al cartesianismo. Y, como decía, incluso presentando un panorama interesante al hablar de la mentalidad de los seres menos complejos que el hombre, como menciona el doctor Moreno, inspeccionar el tipo de experiencias, conciencia o vida mental que podrían tener las lagartijas, las hormigas, los gusanos o las babosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Por favor, aquellos que tengan alguna, levante la manita. Mientras yo tengo una, es bastante inocente. Realmente no estoy ni siquiera muy seguro cómo, si te entendí bien, pero me salta la duda un poco esta inquietud de cómo explicarías desde este modelo epifenómeno panpsiquista situaciones como las lesiones cerebrales. Si todo está interactuado primero desde la mónada, ¿cómo sería esta interacción y cómo explicaría este modelo cuando hay este tipo de lesiones cerebrales? Sí, es un problema. Realmente, este tipo de plan implicaría, bueno, apelar a la armonía preestablecida, pues lleva al problema de por qué hay errores si realmente es un plan divino. Está siguiendo un plan divino, una voluntad divina, porque hay errores. La no intervención de Dios me parece que es una necesidad de Leibniz para llegar a el libre albedrío, pero no solo al libre albedrío, o sea, no solamente toca la libertad, sino que todas estas cuestiones como las lesiones cerebrales, que simplemente podríamos decir, pues serían errores en el plan, pero me parece más es el dejar que una entidad neutra actúe o genere la realidad física, es simplemente, no sé,
por decir, dejar correr un programa de fractales. Todo va a ser completamente aleatorio, pero podemos tomar un punto y explicar por qué se llegó a ese punto. Sería como algo así. La libertad que propone Leibniz, pienso que está cercana a eso. Todos estos errores o incluso la libertad se acaba explicando porque es un programa que se dejó correr con todo lo que podría llegar a implicar y todas las posibilidades que se pudieron llegar a dar, se dio alguna y esa justamente marcaba una lesión. No sé si me expliqué bien o si entendí bien la pregunta. Sí. Un poco la idea era esa, que ahondaras más a este tipo de cosas, porque de fondo, yo también, aprovechando haciéndote otra pregunta, o sea, me salta a la luz cómo incorporarías esta visión que es, o sea, en algún sentido filosófica, en algún sentido muy amplio, pero también podemos decir que no solo es filosófica, es una posición de metafísica fuerte, ¿no? ¿Cómo le incorporarías también esto a una visión en donde, pues, naturalizada, ¿no? En donde el paradigma, por así decirlo, dominante en las perspectivas de filosofía de la ciencia generalizadas, tienden hacia allá? Tu posición, mi pregunta es, ¿dónde colocarías tu posición dentro de pues dentro de toda esta taxonomía posible de posiciones y posturas filosóficas, ¿no? Esto es lo que te preguntaría también. Ya no da tiempo de contestar, Carlos. Sí, ¿no? Tenemos 3 minutos. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Luego ya no. Bueno, la verdad no sé en dónde me pondría, pero la intención que tengo es analizar justo esta problemática de la concepción de ciencia entre Leibniz y Newton. Me parece que rescatar esas influencias y digamos, este trabajo es un principio para empezar a analizar esos problemas, lleva a el problema ontoepistemológico que tenía Leibniz con Lamarck, con Newton. Ese problema ontoepistemológico en la subordinación de la matemática general de la combinatoria, de esta, digamos, esa concepción de ciencia en que lo más amplio, lo cualitativo y lo cuantitativo pertenecen a una diversidad de ciencias y a esta se subordina la matemática. Y esto es digamos, la base del problema que tiene Leibniz con Newton, o que se desarrolló el problema con Newton. Y veo en Darwin y en Lamarck, pues esas referencias posteriores a Newton y a Leibniz. Y tener esas dos posturas e incluso llegar a pensar, si una influencia a la ciencia actual es esta lamarckiana, en la que la ciencia no se puede pensar sin elementos filosóficos, de cierta forma daría más juego o más posibilidades a estudiar y a equivocarnos que las que llegó a dar el mecanicismo. Porque incluso el mecanicismo que trabaja Darwin y que influyó, por decir, en Freud, lleva en Freud problemas como que no sabe cómo unir elementos de estímulos físicos y que lleguen a la conciencia, pensando que esto es el mismo estímulo, pero la conciencia debe ser sumamente sutil. Entonces, lleva a tener problemas de ese estilo en gente influenciada por esta visión de ciencia. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación, Josué. Y ahora nos toca presentar a la bióloga Irma Lucía Montero Domínguez, que nos va a presentar la ponencia titulada Reduccionismo en las ciencias del comportamiento, la cognición animal en grandes simios y córvidos. Adelante, Irma, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Bien. Bueno, como ya presentó
el moderador, mi ponencia tiene como título Reduccionismo en las ciencias del comportamiento, y bueno, ahí me falta un poquito meter la cuestión de que es evolución de la cognición en animal en grandes simios y córvidos. Y bueno, para comenzar, solamente voy a dar como una breve introducción sobre que desde ya bastantes siglos la cuestión de cómo entender la mente o la cognición o procesos mentales en otros animales ha sido tema de tanto de filósofos como de naturalistas, y podemos irnos hasta Aristóteles, que bueno, él mencionaba que se pueden observar comportamientos vitales de los demás animales, numerosas imitaciones de la vida humana, e inclusive le adjudicaba esta característica Fronesi, no sé si lo estoy pronunciando bien, que era una especie de sabiduría práctica de que los animales de alguna forma sabían cómo interactuar con su ambiente y modificarlo también. Después los escépticos, un poco, pues como su nombre lo dice, un poco escépticos ante algunas visiones mecanicistas de su tiempo, mencionaban que no se puede conocer cómo ven los animales o cómo perciben los animales el mundo, porque tendríamos que conocer también cuestiones orgánicas de cómo funcionan. Y también algunos autores mencionan que los humanos no poseen ninguna facultad de la que los animales carezcan. Que bueno, estas eran unas cuestiones más ligadas al relativismo, pero bueno, mencionaban como varios ejemplos de los animales y de la mente animal. Y ya más relativamente reciente, René Descartes, bueno, implanta la cuestión mecanicista de cómo estudiar a los animales, y bueno, él visualizaba que los animales pues eran una pura máquina, una máquina que se mueve y funciona gracias a únicamente a la disposición de sus órganos, y que se podía diferenciar del ser humano porque estos carecían de un alma racional. Y por último, llegamos a Charles Darwin, que bueno, él con la teoría de la evolución por selección natural mencionaba que no existe ninguna discontinuidad entre las emociones e inteligencia de los humanos y otros animales, porque bueno, según su teoría, pues podían entenderse que estas características se pueden presentar por selección y variación en otros animales y no únicamente en el ser humano. Y bueno, ya llegando a esta parte de Darwin, que bueno, muchos lo contemplan como el preámbulo para la biología contemporánea, y ya más por el siglo XX, el cómo entender a la biología, y que esto ya es más o menos lo que hablaron en otras exposiciones sobre la dicotomía causal en la biología, sobre las causas inmediatas de la biología funcional y la biología evolutiva. En esta cuestión de la biología evolutiva, que es el entender las causas últimas, el por qué los organismos evolucionan y cómo evolucionan, vamos nuevamente al paradigma o la teoría dominante, que es la teoría sintética de la evolución, que se fundamenta principalmente en el redescubrimiento de la genética mendeliana y la unión de la teoría de la evolución por selección natural, que posteriormente, a mitad del siglo XX, se integra con otros mecanismos como la deriva, el flujo genético y demás, pero que plasman el proceso evolutivo de una forma relativamente sencilla, en donde la herencia entre organismos da lugar al desarrollo lineal del programa genético, se presenta la novedad evolutiva, ya sea por mutación o recombinación, y la selección natural va a ser la que va a efectuar ese cambio evolutivo, esa adaptación. Y ante esta teoría dominante, la teoría sintética no pasó desapercibida por la misma comunidad de biólogos, ni para los filósofos de la biología, que puntualizaban que era una teoría reduccionista, en términos de que le adjudicaba un poder muy importante al programa genético, en donde los procesos tanto fisiológicos, comportamentales, evolutivos, todo se podía entender a través de la dinámica y del programa genético. Entonces los organismos se podían entender únicamente como, pues, como un organismo que simplemente se desarrolla y que sigue las instrucciones de su programa genético. Y otra crítica que se le hizo a la teoría sintética es también una cuestión que ya platicaron otros ponentes, que es la cuestión del adaptacionismo, el poder casi omnipotente de la selección natural para poder entender el surgimiento de adaptaciones
en donde ningún otro factor tiene una importancia causal para generar estos cambios y que la selección natural es también capaz casi de diseñar organismos y de que todos los rasgos que surgen a través de selección son óptimos y adecuados para la sobrevivencia de estos organismos. Entonces, de forma muy general, este pequeño párrafo que pongo aquí resume estas dos posturas, que bueno, es una cita de Meyer del 2002, que menciona que los individuos con mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse con éxito son los que mejor se adaptan, debido a que poseen una combinación particular de atributos o rasgos. Estos atributos están determinados por sus genes, entonces los genotipos de estos individuos son los que se verán favorecidos durante el proceso de selección. Prácticamente se visualiza en esta cita estas dos cuestiones que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa con la cognición? Que es lo que me interesa platicar. La cognición, hay demasiada literatura respecto a la cognición, hay muchas posturas, es casi una anarquía epistemológica la que hay actualmente en términos de cognición, hay muchísimos conceptos, muchísimas posturas, pero una de las disciplinas que se adjudicó el papel de entender el proceso de la cognición en términos evolutivos es la psicología evolutiva comparada, que esta restringe a la cognición a únicamente los fenómenos observables de flexibilidad conductual, es decir, todos los comportamientos de solución a problemas ambientales novedosos en los organismos y que también guarden cierta similitud con habilidades cognitivas humanas. Y la base teórica y metodológica de esta disciplina es la teoría sintética de la evolución, en donde el estudio de estas causas últimas va a estar enfocado en cierta reestructuración paleoambiental de las diferentes especies de animales, hipotetizando cuáles fueron los factores ambientales, fungiendo como factores de selección que dieron pie a la selección indirecta de genes y directa de rasgos comportamentales. Entonces, digamos que es lo mismito que platiqué al principio. Y desde esta disciplina hacen digamos que varios sesgos respecto a qué organismos pueden emerger este tipo de cognición. Mencionan que son organismos que tienen largo periodo de desarrollo, que son omnívoros con hábitos de forraje extractivo, que tienen un cerebro anterior más grande en relación al cuerpo, que tienen una larga esperanza de vida y que logran formar grupos sociales complejos. Y bueno, la cantidad de organismos que pueden cumplir con estos parámetros son no muchas. Y es aquí donde llego a la parte del caso de la cognición, de la convergencia, perdón, de la hipótesis de convergencia de la cognición en primates y córvidos, que son dos grupos bastante alejados filogenéticamente. Y es una propuesta hecha por Emery y Clayton, que son psicólogos evolutivos, que mencionan que la cognición compleja puede emerger de manera independientemente de la filogenia de los organismos, y que esta cognición pudo o evolucionó en estos dos grupos al compartir ciertos desafíos socioambientales y que generó la evolución divergente de estructuras cerebrales, pero convergente en habilidades cognitivas, porque bueno, la estructura anatómica y fisiológica de los mamíferos y de las aves es bastante diferente. Tan solo la anatomía de las células es diferente y las estructuras también lo son, pero bueno, dicen que convergen en la cuestión de las habilidades. Y ¿cuáles son estas características de esta cognición que le adjudican a estos grupos? La primera es un tipo de cognición física que principalmente se evidencia en el uso de herramientas. Estos dos grupos logran utilizar herramientas en su entorno y mediante experimentación se plantea que también tienen la capacidad de razonamiento causal, que de alguna forma rudimentaria logran entender que sus acciones son una causa y una consecuencia. Y por último, cuestiones de planeación y prospección, es decir, que pueden de alguna forma viajar mentalmente a través del tiempo y pueden prever ciertos eventos a través de su vida. Y la otra cuestión es de cognición social, en donde
algunas especies tienen estas habilidades de reconocimiento de miembros del grupo, de atribución de conocimiento a terceros, del seguimiento de mirada, de tácticas de engaño y cooperación y aprendizaje social, aunque estas habilidades no son compartidas enteramente por todos los córvidos, solamente algunas, principalmente la cuestión de aprendizaje social. Entonces, basándose en estas evidencias, ellos hipotetizan, bueno, cuáles fueron los factores que influyeron, en primer lugar, en la evolución de la cognición en los grandes simios. Y es aquí donde mencionan toda la cuestión selectiva y de ambientes de modificación, en donde menciona que, bueno, como estos grupos tienen una dieta frugívora y una dependencia a ambientes arbóreos, dado el cambio climático se fueron desplazando a límites ecuatoriales y también, dada la fragmentación y contracción de bosques, la disponibilidad de alimento bajó y por lo tanto los individuos que tenían de forma aleatoria ciertos rasgos cognitivos favorables en el sentido de que podían interactuar de una forma más activa con su ambiente, ya sea por el uso de herramientas, etcétera, pues fueron los que permanecieron y entonces por eso nosotros actualmente podemos ver que existe este tipo de cognición en grandes simios e inclusive en nosotros. Y también en la cuestión de la cognición en córvidos, aquí mencionan prácticamente los mismos factores que dados estos cambios climáticos, bueno, no mencioné las fechas, fue por finales del Mesozoico, en donde había una falta de alimento y que, bueno, estos organismos de alguna forma aleatoria empezaron a presentar este tipo de habilidades, fueron seleccionadas por los cambios ambientales y, bueno, fue algo que permaneció en la población hasta el momento. Y bueno, ¿cuáles son los factores evolutivos que se están dejando de lado desde este programa adaptacionista y que bueno, han sido remarcados principalmente en los últimos 20 años, pero también ya desde hace tiempo se han estado de alguna forma puntualizando? El primero es que la herencia, la cuestión de la herencia, que siempre se ha estipulado que solo existe herencia genética, ciertos autores mencionan que ya hay evidencia empírica suficiente para demostrar que existe herencia extragénica, principalmente cuestiones de herencia cultural en organismos que viven en grupos sociales complejos, y de herencia epigenética, que bueno, es toda una explicación de cómo se puede de alguna forma heredar ciertos rasgos adquiridos por cuestiones del ambiente sin necesidad de hacer un cambio genético. La cuestión de la variación, que nuevamente siempre se estipuló que era una variación genética, que era una variación simplemente por mutación, simplemente por recombinación. También ya hay evidencia empírica suficiente para demostrar que existe plasticidad fenotípica, que puede haber variación no aleatoria y que el sistema de desarrollo tiene mecanismos justamente para provocar ciertos cambios fenotípicos de forma no aleatoria. Y la cuestión de direccionalidad, de que no solamente la selección provoca cambios evolutivos, sino que también cuestiones como construcción de nicho, es decir, la interacción que está teniendo el organismo con su ambiente y cómo lo modifica, a su vez, esta modificación lo puede cambiar al organismo, y nuevamente mecanismos del sistema de desarrollo que le dan direccionalidad a ciertos fenotipos. Y bueno, aquí es justamente donde entra la teoría sintética extendida, que también ya la mencionaron algunos compañeros, en donde principalmente quiero enfocarme en que se cambia la perspectiva de organismos programados por los genes y la selección a un proceso de construcción del fenotipo, en donde se abandona la cuestión de causas, esta dicotomía de causas últimas y próximas, y se propone una reciprocidad causal, que es justamente esta cuestión de cómo el organismo interactúa con su ambiente y eso a su vez cómo lo modifica a él. Esto se puede entender en que los seres vivos no evolucionan para encajar en entornos preexistentes, sino que se co-construyen y que evolucionan con sus entornos en el proceso en el que están cambiando la estructura de sus ecosistemas. Entonces se enfatiza el papel de los procesos constructivos, las interacciones ecológicas, la dinámica de sistemas en la evolución de la complejidad del organismo, así como cuestiones de condiciones sociales y culturales. O sea, ya es un montón de factores más que están influyendo en la evolución de ciertos rasgos adaptativos. Entonces, regresando a la cuestión de cognición,
debo admitir que no existen muchos estudios respecto a cuestiones de desarrollo, cuestiones de todo esto que acabo de platicar en la cognición, pero sí hay un autor que es Oswald que puntualiza que se necesita cambiar esta perspectiva de la cognición, que es una característica estrictamente adquirida y estrictamente programada por los genes, sino que se tiene que entender que la cognición es un proceso dinámico entre el organismo, su cerebro y su ambiente, y que la interacción sensoromotora que tiene Cinco. el organismo continuamente con su ambiente a lo largo del desarrollo es necesaria para construir esa cognición flexible que justamente visualizan los psicólogos evolutivos. También puntualiza algunas cuestiones ya muy, muy puntuales de la evolución del desarrollo, que es una cuestión de las constricciones, que bueno, es prácticamente el plano corporal que no se puede modificar, que tiene ciertos límites. Entonces, el poder de la selección se ve limitada justamente por ciertas constricciones que vienen desde el desarrollo y que bueno, que realmente es una cuestión que no se ha tomado en cuenta, como que pareciera que la selección puede modificar y ser creativa de una forma casi libre en los organismos cuando ya existan ciertos planos corporales que no se pueden modificar, y que también los psicólogos evolutivos tienen que dar explicación a que existen ciertas estructuras cerebrales más allá del córtex prefrontal, más allá del nido pallium en las aves, que son indispensables en términos cognitivos, como el hipocampo, como el ganglio basal, como el cerebelo, que prácticamente están en todos los vertebrados. Entonces, de alguna forma tienen que explicar por qué solamente va a ser en ciertos grupos que existe esta cognición compleja y qué pasa con todos los demás vertebrados que también tienen estas características cerebrales. Entonces, ya como conclusión, bueno, pues puntualizo que los estudios evolutivos de la cognición en diferentes grupos se encuentran enfocados en una perspectiva reduccionista y adaptacionista, en donde los organismos son visualizados como entes pasivos, moldeados por factores ambientales, donde sus rasgos cognitivos son producto únicamente de la selección natural a través del ambiente y que se dejan de lado factores y mecanismos internalistas, los cuales pueden enmarcar un proceso evolutivo bastante diferente y que es necesario hacer una integración de otros factores, tanto externalistas como internalistas, para así como tomar en cuenta el papel activo que tiene el organismo con su ambiente, dejando de lado el papel primordial que se le ha dado a la selección natural. Y también esto es un poco más de afuera, pero que se necesitan y que existen también alternativas epistemológicas que proveen un panorama más abierto respecto a lo que es la cognición en animales y no únicamente restringirlo a ciertas habilidades que son muy parecidas a las del ser humano. Y bueno, eso es en general toda mi exposición y muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ¿alguien que tenga preguntas para Irma? Sí, Gerardo. Hola, muy interesante. Solo porque no conozco mucho de los detalles de la discusión, me dio la impresión, o sea, primero para saber si te entendí bien, que comentaste que hay como evidencia o hay como argumentos que sugieren que hay como variación genética que puedes obtener no por procesos aleatorios, sino que ¿podrías hablar más sobre esto? ¿Y qué tanto es una discusión que todavía está abierta y qué tanto es como me dio la impresión de que tú lo ponías? Sí, realmente a mí también me llamó mucho la atención porque prácticamente como que destruye toda la cuestión del azar en la biología. Pero sí, justamente estos mecanismos se comenzaron a descubrir cuando se empezó a poner más atención en los mecanismos propios del desarrollo ontogénico, en donde empezaron a dar cuenta, bueno, se empezaron a dar cuenta experimentalmente de que no todas las combinaciones genéticas ni todas las mutaciones genéticas se presentaban
en el desarrollo ontogénico. Algunas eran eliminadas y otras eran permanecidas por el mismo proceso de desarrollo. Es algo que yo tampoco termino de comprender muy bien porque es algo como muy de Evo, de esta disciplina bastante actual. Pero Leyland, que es el principal promotor de la teoría sintética extendida, menciona que sí puede haber variación aleatoria, pero también variación no aleatoria, que es favorecida por inducción ambiental a través del desarrollo. No sé si te expliqué, porque sí es algo bastante complejo, pero... Ya, suena que es una discusión que igual y tomaría un poco más de tiempo, pero digamos que me parece que todavía hay como apertura a un debate, ¿no? Porque alguien podría responder que tú tengas que la variación no es completamente general sobre cualquier sección del genoma, no implica que se eliminan factores de aleatoriedad, ¿no? Ni el hecho, o sea, tú podrías pensar que hay como selección, hay como evidencia, ¿no? Que sugiere que hay como la misma evolución a veces parece como algo que ha sido seleccionado, ¿no? Como que hay sistemas que tienen una tendencia más fuerte a hacer mutaciones más seguido, ¿no? Entonces parece que también el genoma tiene codificadas estas cosas, ¿no? Y no sería de sorprender que a veces pueden estar seccionadas y que el ambiente puede jugar un papel en eso. Pero bueno, supongo que es un debate mucho más grande. Sí, sí. Sí. Gracias, Nidia. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Tenemos tiempo? Sí. Ah, mira, Tenemos 4 minutos. Y de hecho, bueno, termina a las 5:45, entonces tenemos más tiempo todavía. gracias. Si te estoy entendiendo bien, o sea, es casi pregunta. Lo que, digamos, de pensar, digamos, estilo Lamarck, que el ambiente es el que va, el ambiente y la conducta es el que va generando la evolución. Llegar al reduccionismo extremo de pensar en el organismo programado por su genética, pasando por el darwinismo de la selección natural, en donde hay una serie de factores que propician que ciertas especies se mantengan y otras se eliminen. Entonces, creo que lo que tú estás planteando, a menos hasta donde yo entendí, es agregar nuevos elementos que completen muchísimo. O sea, no estás quitando ninguna de las que se han propuesto, sino completándolas con la parte cultural, la parte de cambios en el ambiente, donde hay modificaciones en el organismo. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, sí, exactamente. Bueno, la cuestión de si se eliminan o no los otros factores es algo que aún está en discusión. Algunos autores de la teoría sintética extendida mencionan que se pueden quedar ahí sin ningún problema, pero no explican cómo se quedan ahí, ¿no? Cómo mantener selección, cómo mantener deriva, cómo mantener todas esas cuestiones que propone la síntesis y aparte agregarle cuestiones bien complejas de desarrollo, cuestiones de herencia cultural, de epigenética. Y sí, o sea, de alguna forma hasta el momento se dice que se mantenga, ¿no? Pero muy probablemente sí hay una revaloración en términos de causalidad, ¿no? De qué tanto poder causal tienen los factores ya establecidos y qué tanto poder causal tienen estos nuevos factores, ¿no? Pero sí es algo que todavía está en bastante discusión, pero sí es prácticamente lo que usted mencionó. Muchas gracias. Qué interesante. O sea, me parece que incorporar la parte cultural y la interacción del organismo con el medio quita muchos mitos de la biología que eran demasiado rígidos. Muchas Sí, gracias. sí, sí. Gracias. Yo también tengo una pregunta. No sé si ubiques a Silverstein y Quemero, dos autores de filosofía, de ciencias cognitivas, que ellos justamente hacen un trabajo que se llama algo así como Después de la filosofía de la mente, rumbo a una, no sé, ciencia constructiva unificada, algo así. Pero el punto es que ellos presentan esta distinción entre cuál es la unidad cognitiva significativa, ¿no? Entonces ponen que hay como 3 en el mercado. Uno es el que te dice, no, bueno, solo es el sistema nervioso.
otros que te dicen, bueno, no, no es cierto, no, bueno, no es el cerebro, que son los cerebrocientistas, ¿no? Otros que lo extienden al cuerpo y todo esto de la mente extendida, bla, bla, bla. Pero hay otros que creo que pertenecerías a la tercera clase, que es esta versión de tipo nicho, en donde la unidad cognitiva se da en función de la interacción entre un usuario y el agente que está en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, si quieres luego te paso el dato porque me resonó mucho esa parte en donde nosotros como filósofos, como en un segundo orden, nos estamos haciendo como estas preguntas, ¿no? Como, a ver, ¿cuál tendría que ser la unidad cognitiva significativa para dar cuenta realmente de la cognición, ¿no? Pero bueno, es más como un comentario que con pregunta, pero sí, muchas gracias, muy interesante. No sé si puedas escribir en el chat de los autores. Es que la verdad de filosofía de la mente yo no he leído creo que Ya, nada, porque sí estoy como más metida en cuestiones justamente como de biología, cuestiones experimentales y toda esa onda. Entonces, la parte de filosofía de la mente, sé que hay filosofía de la cognición, pero ahí sí estoy bastante alejada. Pero claro, sí, gracias. claro, claro, ahorita te lo comparto. ¿Tenemos 2 minutos? Pues tenemos en teoría 4 minutos. No sé qué ustedes, con esto formalmente damos por culminado la primera mesa de filosofía de la ciencia. No, no, no. Yo quisiera que Jonathan y Samuel Raúl. comentar. Raúl, Saúl, no tienen nada que comentar ustedes de esto, porque hay mucha interrelación en lo que ustedes critican y lo que Irma está diciendo. Sí, pues básicamente sería muy compatible. Y hacían la pregunta de qué pensábamos nosotros de las críticas de Buller. Y al menos en cierta medida yo y creo que Jonathan también estamos más de este lado de como de las críticas que hace teoría de construcción de nichos, todo esto de la síntesis extendida. Creemos que son buenas críticas y en cierta medida van más allá que lo que hacen estos modelos de evolución cultural. Hay quienes los han criticado de ser muy mentalistas, como Malafuris, el mismo Quemero, ¿no? En sus trabajos, y otros que abundan sobre esto, avanzando en la teoría de la mente extendida y sus compatibilidades de construcción de nichos. Y entonces nosotros creemos que, pues, que es muy compatible con lo que está presentando Irma, y de hecho, parte de lo que nosotros criticamos de estos modelos de evolución cultural es que no se desprenden del todo del paradigma de la psicología evolucionista, como sí lo hacen este tipo de teorías como más extendidas, que van más allá de, o sea, la cognición, como nos decía Irma, se extiende más allá de esos procesos como computacionales, genéticamente determinados. Pero sería muy compatible. No sé si Jonathan quiera comentar algo también al respecto. Sí, yo también creo que sería como a lo mejor superficialmente pareciera que nosotros estamos diciendo que todos los proyectos después de la psicología evolucionista cometen los mismos errores que la psicología evolucionista, pero no, yo creo que lo que queremos decir en el trabajo justo, o lo que quisiéramos decir es que hay algunos dentro de esto de evolución cultural que de hecho prácticamente, a pesar de que en su retórica son críticos a la psicología evolucionista, sí comparten algunos presupuestos y esos por supuesto los criticamos. En particular, o sea, sí creeríamos que hay una evolución cultural popular, pero de ciertos autores como de Joseph Henry. Pero creemos, por otro lado, y en eso sería compatible con la ponencia de Irma, que otros proyectos como de teoría de nichos y eso hacen las cosas de manera mucho más profunda y más interesante, y ahí sí hay como una diferencia entre los proyectos como evolucionistas y proyectos como de construcción de nichos, ¿no? Pero que ahí sí parten de otros presupuestos. Eso yo creo que diría. Entonces, es interesante la charla de Irma. A mí sí, bueno, yo creo que ya ahora sí estamos como saliéndonos, pero en general hay toda una discusión exactamente de qué es cognición, ¿no? O sea, hay como muchas maneras de entender cognición y, en fin, cuando en general durante la charla estuve pensando mucho en eso, pero, en fin. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo no sé si nos van a cerrar, Nidia, a la hora puntualmente a las 5:45, No pero sé, bueno, ¿dónde están nuestros?
Tengo entendido que continúa con la otra mesa porque es igual de filosofía de la ciencia, pero entonces sería cuestión de dar por terminada la de filosofía de la biología. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos a los 5